bienvenidos a SIC TV, el programa de la Superintendencia de Industria y Comercio. El historial crediticio determina si una persona puede o no acceder, por ejemplo, a planes de telefonía móvil y ventas a crédito o por catálogo. De allí, la importancia de que la información personal que se envía a las centrales de riesgo sea veraz y de calidad. Para ahondar en este tema, saludamos a Gabriel Gómez, experto en gestión de calidad de bases de datos e información. Ingeniero Gómez, bienvenido a SIC TV. Gracias, Bianca, por la invitación. ¿Cuáles son las normas que más infringen las empresas a la hora de usar los datos personales de los usuarios? Fundamentalmente hemos visto que una de las principales normas que no utilizan o no aplican correctamente las organizaciones se debe al inadecuado manejo de las autorizaciones por parte de los titulares. Ahí radica prácticamente todo. Entonces puede ser por desconocimiento, o puede ser por negligencia, o puede ser por ambas. Pero ahí es donde precisamente es donde todas las organizaciones deben prestar su especial atención para que desde ese momento se consiga la autorización por parte de los titulares y sobre todo se especifique las finalidades para las cuales el titular autoriza el uso de esos datos. ¿Qué es calidad de datos y cómo su implementación impacta el funcionamiento de las organizaciones? Calidad de datos son todas las acciones que se deben hacer para obtener datos de calidad. Todo el mundo quisiera tener datos de calidad del 100%, pero eso no se puede lograr si no se invierte precisamente en acciones de calidad de datos. Entonces, lo primero que nosotros hacemos con nuestros clientes es entrar a determinar unos conceptos fundamentales para que a partir de ahí se empiece a definir como una cultura hacia la calidad de los datos de una manera organizada. Otro aspecto que nosotros vemos en las organizaciones es que a veces creen que calidad de datos es venta de datos. Entonces hacemos la analogía de los datos como los datos son para una organización como la sangre es para el cuerpo humano. Si las organizaciones se habitúan a resolver sus problemas de calidad de datos a través de compra de datos, eso significa que se habitúan a resolver sus problemas de salud a través de transfusiones de sangre y eso no es conveniente para nadie. Entonces lo que nosotros propendemos es porque las organizaciones al interior de sus procesos fabriquen los datos, gestionen los datos, gobiernen los datos de una manera disciplinada, de tal manera que esos resultados que se logran al respecto hagan que se transforme en un factor diferencial frente a otras organizaciones que seguramente no lo han hecho aún. 9 de cada 10 quejas recibidas en el último año en la Superintendencia de Industria y Comercio por protección de datos están asociadas a consumidores que afirman que su información reportada a centrales de riesgo no es veraz. Calidad de información. Esta es la causa más común de las quejas que llegan a la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de protección de datos personales en Colombia. En 98 de cada 100 casos, las personas manifiestan que la información reportada a las centrales de riesgo no es veraz o no está actualizada. Esto en la práctica significa que el día a día, la cotidianidad del ciudadano afectado por temas de tratamiento de datos tiene que ver con el manejo de su información financiera, sus reportes a centrales de información financiera como morosos. La calidad de la información, además de ser determinante para el buen nombre de los ciudadanos, también lo es para la toma de decisiones en las empresas. Si una organización está utilizando información que no es de calidad, pues seguramente las decisiones que vaya a adoptar tampoco van a ser de calidad. Y aquí invitamos a que se haga un esfuerzo para ser más diligentes y profesionales en asegurar la calidad de la data. Eso va a ser lo que determine el buen tratamiento de la información de las personas, pero también los buenos resultados de una organización. Otra de las quejas recurrentes es la suplantación de identidad. 3 de cada 10 quejas llegan a la entidad por ese motivo. Cuando hay casos de suplantación, desde luego también hay un caso de calidad de la información, porque se está reportando a alguien como moroso de algo que no adquirió, de una deuda que él no fue quien la contrajo con una empresa. Si usted ha sido reportado en una central de riesgo sin ser moroso y ya intentó sin éxito aclarar la situación con la empresa, puede acudir a la plataforma SIC Facilita o presentar una queja o reclamo ante la Delegatura de Protección de Datos Personales a través de la página web www.sic.gov.co.
¿Cómo una empresa puede medir si tiene adecuados estándares de calidad en el manejo de datos personales de sus usuarios o clientes? Medir estándares de calidad, esa es una pregunta muy interesante. Yo diría que esa es la pregunta del millón porque precisamente la calidad de los datos es uno de los pilares fundamentales de la Ley 1581 de tratamiento de datos personales y es un aspecto que vemos que las organizaciones no lo manejan de una manera verdaderamente disciplinada. Entonces lo primero que hay que hacer es una evaluación y con base en esa evaluación seguramente se van a detectar brechas frente al cumplimiento de la ley y dependiendo de las mismas pues se define un plan de acción para que se implementen todas las actividades que se requiera para que se dé cumplimiento a cabalidad de la norma. Entonces el assessment es lo primero que debe hacer una organización. ¿De qué manera un desconocimiento en el manejo de la ley de habeas data puede afectar la reputación empresarial? Muchísimo, o sea, un desconocimiento afecta, pues inicialmente expone a la organización a multas que son bastante cuantiosas, expone también a la organización a un deterioro de la imagen corporativa frente a la sociedad, expone también a la organización a pérdida de clientes, porque un cliente va a querer de pronto escoger a un proveedor que sí cumpla a cabalidad con lo que estipula las normas, a uno que no lo hace, a juzgar por las multas que públicamente se anuncian a nivel de toda la comunidad. Entonces, ese tipo de situaciones, el desconocimiento de la ley, es supremamente perjudicial para los intereses de cualquier tipo de organización. Ingeniero Gómez, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. Ok, con muchísimo gusto. Este 22 de octubre a las 10 de la mañana, la Superintendencia de Industria y Comercio rendirá cuentas de su gestión. Ustedes pueden participar en este diálogo con Colombia enviando sus preguntas y sugerencias de temas al correo electrónico audienciapublica@sic.gov.co. Hacemos una pausa y ya volvemos. La aplicación china TikTok deberá implementar una política de tratamiento de información para garantizar el cumplimiento de las normas de protección de datos personales de casi 2 millones de menores de edad en Colombia. A través de la resolución 62132 del 5 de octubre de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a la compañía ByteDance Ltd, propietaria de TikTok, que implemente medidas consecuentes con el estándar de tratamiento de datos personales en Colombia, al determinar en una investigación que la empresa china incumple en más del 47% los requisitos que exige la ley en el país. Gracias a la cuarentena, se redujo la contaminación ambiental. La compañía china deberá redactar su política de tratamiento de información en español, informar de manera clara, sencilla y expresa sobre el tratamiento de datos de sus usuarios, crear un mecanismo especial para la recolección y tratamiento de los datos personales de niños, niñas y adolescentes y reportar sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos. ¿Y ese aroma? Ah, Regina me puso perfume. De no cumplir con lo ordenado, la superintendencia podría abrir investigaciones administrativas e imponer multas de hasta 1.755 millones de pesos. Contra la decisión proceden los recursos de reposición y apelación. El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, reiteró que todas las aplicaciones y plataformas electrónicas extranjeras usadas en nuestro país deben cumplir con las disposiciones de la ley colombiana respecto a la protección de datos personales. Es importante recordar que cualquier aplicación que recabe datos de connacionales colombianos, especialmente niños, niñas y adolescentes, tiene que cumplir con el estándar constitucional y legal de protección de datos personales en Colombia. En ese sentido, hacemos un llamado para que adecuadamente implementen medidas de política de tratamiento de datos, se informen acerca de la normativa colombiana, pero sobre todo recuerden que tienen que registrar sus bases de datos en la superintendencia, hacer comprensible y asequible su política de tratamiento de datos en idioma español y contar con la prueba del consentimiento informado de los titulares, tanto mayores de edad como de los tutores de los menores de edad. El expediente del llamado cartel de la boletería fue remitido a la Fiscalía y al Ministerio del Deporte en Colombia y al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El traslado se dio luego de que la superintendencia ratificara las sanciones impuestas a los implicados. Con el traslado del expediente al Departamento de Justicia de Estados Unidos, el desvío masivo y reventa de boletas durante las eliminatorias al Mundial de Fútbol Rusia 2018 se convirtió en el primer caso de cartelización remitido por la Superintendencia de Industria y Comercio a autoridades internacionales. En Colombia, el caso se suma a los otros 10 que han sido entregados en los últimos 2 años a la Fiscalía General de la Nación. Es así como en el marco del caso de cartel de reventa de boletas en Colombia deriva también de un caso internacional que es el FIFA Gate. En ese sentido hay un expediente en Estados Unidos por cuanto uno de los sancionados es un nacional colombiano que está colaborando con la justicia de los Estados Unidos. En igual sentido, pues la Fiscalía General de la Nación en la República de Colombia adelanta unos procesos penales por cuanto se cometieron delitos de tipo económico. Tras resolver los recursos interpuestos por los investigados, la superintendencia ratificó la sanción impuesta a 3 empresas y 15 personas, entre las que se encuentran el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, y el presidente de la organización entre 2006 y 2015, Luis Bedoya. En los recursos presentados por los sancionados no evidenciamos nuevos hechos que permitan de alguna manera cambiar el sentido de la decisión. Es importante recordar que aquí hubo un sistema claramente comprobado por esta superintendencia tendiente a defraudar la libre competencia y asimismo fue un caso que contó con delator. La multa impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio al cartel de la boletería supera los 18.000 millones de pesos. De esta manera, la entidad da paso al cierre administrativo del proceso. Los retos que la digitalización ha traído para el derecho en Colombia fueron analizados por la superintendencia durante un foro virtual liderado por la Universidad Sergio Arboleda. Darle valor a la protección de los datos personales y reconocer como fundamentales los derechos que tenemos los ciudadanos como titulares de esos datos fue el eje del análisis que hizo el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, durante el Congreso Retos del Derecho en una Sociedad Digital, desarrollado por la Universidad Sergio Arboleda. Esa información tiene que estar sujeta a un tratamiento responsable de los datos. La obligación que se tiene de que no se le dé un uso fraudulento o un uso distinto para el cual se recaban los datos. También un principio de veracidad o calidad en donde esa información que estamos recabando pues tiene que ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. En el Congreso virtual también se analizaron las acciones que se deben aplicar desde el derecho para evitar concentración de información y garantizar el buen desarrollo de la propiedad intelectual en la nueva era digital. Pero aquí la discusión es si sobre los datos, no los que caen en el régimen de datos personales, que es considerado un derecho fundamental, habeas data, puede existir un derecho de propiedad y a quién se le radicaría ese derecho, es decir, si a la persona o a la empresa que lo manipula, que los maneja, que los controla. Durante su intervención, el superintendente Barreto recalcó además que el tratamiento de datos personales abarca procesos como recolección, circulación y uso de información, y recordó que las bases que se crean con esos datos deben ser reportadas en el Registro Único de Bases de Datos del Estado colombiano. Este año y de manera virtual, el Congreso de Propiedad Industrial abordará aspectos asociados a patentes en la inteligencia artificial y cómo el comercio electrónico ha modificado la forma en que las marcas se identifican en el mercado. El 15 y 16 de octubre, la Superintendencia de Industria y Comercio desarrollará el Congreso de Propiedad Industrial en la Inteligencia Artificial y el Comercio Electrónico, orientado a analizar nuevas estrategias digitales para el uso correcto de patentes de invención, denominaciones de origen y marcas en el mercado virtual. Las patentes hoy en día tienen un gran componente en la inteligencia artificial y el sistema de ciencia, tecnología e innovación en Colombia debe ver cómo estas herramientas tecnológicas pueden vincularse a los temas de patentes y para los titulares de marcas importantísimo porque es una visión de los expertos y de los dirigentes de las oficinas de marcas para ver cómo se usan las marcas en el comercio electrónico, cómo debo demostrar cómo le llego yo al consumidor y cómo protejo mis derechos desde el sistema marcario. El Congreso contará con la participación de conferencistas internacionales quienes intercambiarán experiencias sobre los nuevos desafíos de la propiedad industrial en la era digital. Y que debemos hacer unas discusiones muy profundas con grandes expertos en los que nos cuenten cuál es la experiencia, por ejemplo, de oficinas internacionales y cuál es la orientación y los nuevos estudios que se están haciendo en materia de patentes e inteligencia artificial. Por el otro lado, queremos ahondar y estudiar qué está pasando en el comercio electrónico y las marcas. Las inscripciones al Congreso virtual son gratuitas y estarán abiertas hasta el próximo 14 de octubre a través de la página web
www.sic.gov.co. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información en SIC TV. Siete visitas de inspección se realizaron a envasadoras de gas en Soacha, Cundinamarca, para verificar el cumplimiento de reglamentos técnicos de cilindros. La Superintendencia de Industria y Comercio, con el apoyo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, verificó el cumplimiento de los requisitos de calidad y seguridad de más de 200 cilindros de gas durante los operativos de control realizados en diferentes empresas envasadoras de gas propano ubicadas en la zona industrial de Cazucá, en Soacha, Cundinamarca. Revisamos ciertas características propias de mantenimiento, ciertas características de soldadura, ciertas características de el envasado como tal, para que el consumidor se sienta completamente tranquilo. Y por otro lado, estamos verificando la cantidad del combustible que está en el cilindro. Pues acá estamos con el propósito de poder tomar medidas de control, hacer recomendaciones de mejora también a las empresas, porque no todo es sancionar, sino generar recomendaciones y acuerdos con las empresas para resolver los problemas identificados. Los ingenieros de ambas superintendencias verificaron las básculas electrónicas en la zona de llenado de gas propano y realizaron pruebas de seguridad y contenido para calcular el peso de los cilindros con y sin producto. Proteger la vida, la salud y los derechos de los consumidores es el propósito de los operativos de inspección y control realizados por la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Lo que busca es que el usuario final tenga la seguridad de que el producto que recibe va en óptimas condiciones y obviamente le represente seguridad para su núcleo familiar. Al ser combustible, pues digamos que la normatividad y la regulación es bastante fuerte. Y estas verificaciones lo que hacen es que nosotros tengamos más seguridad interna de que estamos haciendo las cosas bien. Las empresas visitadas durante los operativos cumplieron con la reglamentación técnica y se verificó que entregan a los consumidores la cantidad de producto anunciada. A continuación les contamos dónde estará esta semana la ruta del consumidor. Si usted se encuentra en alguno de estos municipios, no lo piense dos veces y súbase al bus. Esta semana, la ruta del consumidor de bienes y servicios llegará al municipio antioqueño de Copacabana, en el Valle de Aburrá. También hará presencia en Montenegro, en el departamento del Quindío, y estará en los parques principales de Neiva en el Huila y Sogamoso en Boyacá. Ya están abiertas las inscripciones para los cursos virtuales gratuitos de octubre promovidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. En octubre, prográmese para aprender desde casa y sin costo con la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la oferta académica online sobre la importancia de las marcas y patentes y la protección de los derechos de los consumidores. Van a estar dirigidas por docentes expertos en cada uno de los temas, donde vamos a poder conocer de la mano de ellos la Ley 1480 del 2011, o comúnmente llamada Estatuto del Consumidor, y mirar la importancia y los beneficios que trae para nosotros desde nuestros diferentes roles, ya sea mi rol como empresario o mi rol como ciudadano consumidor. Todos los martes del mes, de 9 de la mañana a 12 del día, el ciclo de conferencias virtuales desarrollará los siguientes contenidos: protección al consumidor de telecomunicaciones, 13 de octubre, protección al consumidor de comercio electrónico, 20 de octubre, protección al consumidor de servicios postales, 27 de octubre. Los miércoles de innovación sobre propiedad industrial tendrán la siguiente programación: importancia de las patentes y taller de búsqueda, 7 y 14 de octubre. Importancia de las marcas y taller de registro, 21 y 28 de octubre. Como empresario voy a poder conocer de primera mano cómo la información clara, concisa, veraz y que no induzca a error a mis consumidores puede generar grandes beneficios para mi empresa en las relaciones de consumo. Y desde mi rol como ciudadano y consumidor voy a poder comprender cómo ejercer mis derechos como consumidor, pero también entender que tengo deberes como consumidor. Para más información, ingrese a la página web www.sic.gov.co e inscríbase sin costo. El Centro Artístico del Colegio del Cuerpo de Cartagena hizo honor al mensaje de superación que siempre le ha dado a sus estudiantes. A pesar de la pandemia, siguen adelante y ahora las técnicas de baile y expresión corporal se enseñan de forma virtual.
cómo trabajar con el cuerpo sin contacto? En 23 años de funcionamiento, esta es la primera vez que para enseñar la dimensión corporal, su expresión y su impacto en la vida, el Colegio del Cuerpo recurrió a clases virtuales y grabaciones para continuar con sus estudiantes. Jóvenes y niños de sectores vulnerables de Cartagena que se han convertido en fuente de inspiración para el país. Trabajar el cuerpo sin el cuerpo, trabajar el cuerpo a distancia, sin ese contacto, sin la manipulación, sin el calor, sin el sudor, que es la naturaleza pues, de nuestro trabajo, pues ha sido muy duro. Pero nuestros muchachos han aceptado el reto. Yo creo que cuando volvamos al estudio lo vamos a disfrutar y lo vamos a aprovechar mucho más y vamos a estar mucho más agradecidos por tener lo que tenemos. Pese a las dificultades y a la reducción de salarios, el Centro de Educación para la Paz a través del arte logró proporcionar las herramientas de conectividad a sus estudiantes y cada semana graban clases de danza contemporánea, ballet, estiramiento y preparación física. Y pienso que el hecho de verse ellos, lo que hicieron, lo que han logrado desde que empezó la cuarentena, al resultado que votan, sobre todo en los talleres, yo pienso que sí hemos logrado, a pesar de las adversidades y de la situación, sí hemos encontrado como un espacio para poder seguir formando a los estudiantes en el Colegio del Cuerpo. La creación de diferentes obras artísticas ha llevado al colegio a representar al país en Estados Unidos, Francia y Corea. Más de 8.500 niños y jóvenes de Colombia y otros países han recibido formación corporal en este centro artístico. Lo que comenzó siendo un proyecto que pretendía aportar al desarrollo de la danza contemporánea en Colombia se fue volviendo mucho más complejo y mucho más rico. Y empezamos a tocar otras dimensiones de la vida de los jóvenes y de los niños que trabajan con nosotros. Todo el tema que tiene que ver con autoestima, con autocuidado. El arte nos ayuda a respetarnos a nosotros mismos, a valorar el cuerpo tanto propio como de otra persona, y te da autoestima. El Colegio del Cuerpo trabaja en la construcción de su propia sede en Pontezuela, en Cartagena. Su reto más cercano es terminar una nueva obra de danza al finalizar el año e iniciará próximamente el proceso para registrar su marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Recuerden presentar sus quejas por posibles vulneraciones a los derechos del consumidor a través de los canales de atención no presencial que aparecen en pantalla. Nos despedimos por hoy, no sin antes recordarles la importancia del lavado frecuente de manos y el uso continuo del tapabocas. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche aquí por Canal Institucional. Hasta pronto.